Latina. Bueno, yo quisiera presentarles ahora, antes de que el tiempo se nos termine, una obra musical que se llama Carnaval, y que Josefina recordará muy bien, porque ella es solista ahí junto a José Cava. A José Cava. Vamos a verla. Así es. Bien, ya acabamos de ver este Carnaval con José Cava y doña Josefina, mi niña. Así es. ¿Tú me quieres hacer una acotación sobre los músicos, Reinaldo? Sí, los artistas que venían de fuera, famosos, se quedaban sorprendidos de la calidad del músico dominicano. Cierto. Era un repertorio diferente, pasodoble, cumbia, bolero, Que a primera lectura tango, le pasaban mambo, y ellos lo tocaban a primera vista. Pero ¿qué es esto? Es verdad, el talento musical Los dominicano. músicos extraordinarios, los dominicanos. Y me decía usted, Hay profesora. una anécdota de las pocas cosas que mi marido habla, quizás en detrimento de algo, porque no es lo de él. Pero me contó en estos días, precisamente, que cuando Luis Alcaraz vino para Luis una Alcaraz, semana aniversaria, tenía que acompañar a varios artistas, entre ellos muchos extranjeros. Y pasó algo que no salían, para que tú veas, porque a veces es buen músico y no se es La director, orquesta de Alcaraz no salía con los arreglos de los mismos mexicanos o cubanos o algunos de aquí. Sí. Y todos cogieron su partitura, y entonces habían dos. Estaba Papa con la San José en el Eduardo Brito y él por otro lado. Y todos fueron poco a poco con su música, Hacia y el que otro ellos lado. querían ir a hacer que lo acompañara la Orquesta San José. Para que conste. Para que conste. Sí. Algo que realmente dice Papa que lo llenó de gran satisfacción. O sea, Son muchas cosas las que quedan, son muchos los momentos, Josefina. es mucha la memorabilia. Y por eso se ha hecho un Reveló museo, a Pepín Ferrer. el Museo Lulio Moscoso, que está allá abajo en Lulio. la Isabel la Católica. Ahora hay dos museos, porque está el de Bonao, de la voz del Junior. sí. Está esa que en Bonao que se está ha en Bonao. hecho en la misma casa donde operó la voz del Junior. Exacto. O sea, las autoridades locales, el senador y todo Pero en eso. función de televisión con, está el Lulio con Moscoso. apoyo del Ministerio de Cultura y del Indotel, han hecho una recreación de lo que fue la el voz del Junior en su inicio. inicio. Claro, Es del correcto. 42 Para tu hasta el 46 que estuvo allá. Bueno, Quería estamos- decir nada más sí. que en ese kinescopio de Carnaval era tal la responsabilidad que había, que yo tengo 3 meses de embarazo de mi hijo José Antonio Molina. en esa época. Ahí con Carnaval, No me como diga. me ves gordita, ahí está José Antonio conmigo bailando. Qué bien, qué bien. Qué bueno. Así es. Euclides Rodríguez. Pasó. Tenemos la cámara de 16 milímetros, que fue lo primero que se utilizó en función de cine para la televisión, porque no había cámara de video aún. No. Y después vemos aquí este Auricón, como tú bien le llamas, Sí. que es la primera cámara de video que vino a este Con estudio. sonido óptico. Con sonido óptico ya Óptico de fulbo. integrado. Integrado. Fantástico. Bueno, pues así se escribe la historia. Señores, estamos en el 2017, venimos del 1952,
hablando de televisión. Ustedes han tenido, todos los que están presentes, una vida dilatada, una vida exitosa, han visto mucho, han sido parte de la historia del arte dominicano. En su condición, ¿qué ustedes pueden decir a los muchachos de hoy, a los jóvenes de hoy, que como es natural, quisieran ser exitosos y hacer una buena carrera artística? María Cristina. ¿Yo? Bueno, pues que se preparen. Que se preparen. Lo primero que hay que hacer es prepararse. Nosotros pudimos lograr lo que hemos logrado porque nos preparamos con una disciplina militar. Nosotros tuvimos pues que aprender como se debía aprender. Ahora toda la juventud que quiera triunfar, mi consejo es preparación. Si se preparan y tener un ideal, llegar a la cima por el camino del bien. Qué bueno. Así es. Cuando María Cristina habla de la preparación, nosotros tenemos una idea bastante clara de a qué aspecto de preparación ella se refiere, porque es la que le atañe directamente a ella como locutora, como comunicadora. En tu caso, Josefina, ¿esa preparación qué implicaría? Bueno, tiene varios vertientes. Por ejemplo, lo primero es estar en un nivel académico, estudiarse académicamente, prepararse para saber que este es un medio de mucho respeto, que el escenario para los artistas de verdad son templos, que esto realmente no admite tú trabajar con asuntos modernos de los que hoy dañan un ser humano, que esto es un sacerdocio que hay que conocer cada día más, aprender más, que el mundo evoluciona y que hay que ir con el tiempo preparándose y fortaleciendo tu preparación, porque no es prepararte hoy nada más, porque sigue el mundo y salen nuevas cosas. No se detiene el mundo. No se detiene, y llevar una vida disciplinada, tratarlo con pasión y siempre por los medios realmente que esto realmente merece, por el lado del bien, como dice aquí mi gran amiga. José del Castillo, en breve tiempo, porque el tiempo ya no termina. Mira, tú eres un historiador, conoces lo que ha sucedido, lo que ha pasado, y has vivido buena parte también. Claro. Pero tú eres sociólogo, entonces tú estudias lo que sucede hoy en día en el mundo de hoy, lo que ha sido reciente y lo que apunta hacia un futuro inmediato. ¿Tu recomendación? Mira, mi recomendación, y es el balance de la historia de la voz dominicana, es producción. Aquí en la televisión se está haciendo mucha televisión improvisada, sin producción. Esta planta era una planta de dedicación exclusiva. Eso quiere decir que la gente que laboraba aquí venía temprano, los roles estaban asignados, eran personas que trataban, como ha señalado Josefina, de hacer lo mejor en su tarea, ¿no? Había un cierto perfeccionismo para lograr un producto de calidad y mostrárselo al público. Eso se llama profesionalismo. Y si se quiere ser exitoso en el mundo tan competitivo y globalizado como el que tenemos, hay que elevar varios peldaños en la calidad de la televisión dominicana y de la producción de radio. Y yo creo que el público se merece eso. Qué bien. Sí. Bueno, señores, el tiempo se nos ha terminado. Para mí ha sido un privilegio muy especial volver a verlos porque soy viejo amigo de todos, sin excepción, y tener este espacio, este privilegio de compartir con José del Castillo, con María Cristina Camilo, con Criolla Hidalgo, con Reinaldo Hidalgo, con la profesora Josefina y con Euclides Rodríguez, realmente es algo muy especial que recordaré por siempre. Este 65 aniversario en que a través de las imágenes, como ustedes han estado viendo, estamos en recordación y en celebración de este aniversario tan importante. Seguimos con ustedes. Escucha, encantadora fugitiva, que interpretar mi corazón no quieres.
esta maldición. Te di una cita, no me quisiste besar. Qué tarde aquella, nunca la podré olvidar. Me brinda su